El mensaje de hoy se titula La respuesta de Dios a la ansiedad. La respuesta de Dios a la ansiedad. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 6. Vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34. Mateo 6, versículos 25 al 34. Vamos a leer este pasaje y luego vamos a meditar en las verdades que podemos encontrar en ellos. Dice la palabra del Señor: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Oremos, hermanos. Amado Señor, gracias por tu palabra. Queremos agradecerte, Señor, que nos des este privilegio de tener la Escritura inspirada por el Espíritu Santo, una copia de ella en nuestras manos. Ayúdanos, Señor, para que las verdades que vamos a estudiar hoy traigan mucho gozo y mucha paz y fortaleza a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén. Bien, la respuesta de Dios a la ansiedad. Hermanos, este mensaje tiene como propósito que aprendamos a descansar en el Señor en medio de todas las ansiedades que tenemos en la vida. La ansiedad es algo que muchas veces nos perturba, y yo quisiera hoy que ustedes, si tienen un lapicero por ahí, les voy a pedir que si quieren subrayen o encierren en un círculo algunas palabras claves que hay aquí, para que cuando ustedes vuelvan a leer este pasaje no se les olvide lo que hemos visto hoy y les traiga otra vez ánimo, nos traiga a nosotros una vez más descanso en el Señor. No es pecado que ustedes rayen sus Biblias ahí algunas palabras claves. Yo tengo una Biblia toda manchada, pero con notas, y yo prefiero hacerlo en mi Biblia, porque a veces alguien anota en un cuaderno, pero después el cuaderno se queda en la casa. Yo prefiero hacerlo en mi Biblia, así no se me olvida, y así lo tengo aquí, y así hasta un bosquejo puedo hacer ahí rápido, ¿verdad? De repente lo agarran a uno así, a quemarropa, pues uno debe tener algo ahí. Así que vamos a estar hablando ahora acerca de cómo Dios quiere que nosotros tratemos con las ansiedades de nuestra vida. En primer lugar, es necesario identificar el problema. ¿Qué es la ansiedad? Hermanos, la ansiedad es el estar preocupado acerca del futuro, pero no es solamente estar preocupado por el futuro. La ansiedad va más allá.
En el caso de los creyentes es estar afligidos a tal grado que no podemos mostrar en nuestra vida el fruto del Espíritu Santo, el cual es paz. La ansiedad nos roba la paz. La ansiedad nos quita la paz. Todos nos preocupamos y no es pecado. Todos tenemos preocupaciones. Todos tenemos momentos difíciles en nuestra vida. El asunto es que no debemos permitir que la ansiedad oculte el fruto del Espíritu Santo. Dice la Escritura en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, que quiere decir dominio propio. Cuando la ansiedad viene a nosotros, no podemos mostrar en nosotros el fruto del Espíritu, que es paz. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, hay un fruto, no son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu involucra gozo, involucra la paz. Y cuando nosotros estamos ansiosos al grado sumo, entonces el gozo se va de nosotros, la paz se va de nosotros. La ansiedad, hermanos, es una situación en nuestra vida que nos puede robar el fruto del Espíritu. No que no tengamos el Espíritu en nosotros. Todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo y habita en nosotros permanentemente. Pero el gozo y la paz y el amor y la bondad y el dominio propio es algo que debe manifestarse diariamente en los creyentes. Ahora, hemos leído varios versículos de la Escritura en Mateo capítulo 6 y Jesús usa varias veces la palabra afán. No os afanéis. La palabra afán en griego es la palabra merimnao, que se traduce como afanado, ansioso, perturbado, tener congoja o preocuparse. Jesús dice, no se afanen por esto, no se afanen por esto otro, no estén afanados por estas otras cosas. Pero al mismo tiempo que Él va diciendo que no debemos estar afanados, también Él va dando algunas palabras claves para recordar, para que nosotros podamos vencer la ansiedad. ¿Es la ansiedad un problema real? Sí, hermanos. La ansiedad le sucede tanto a creyentes como a incrédulos. La ansiedad le sucede a jóvenes, a adultos, ancianos, incluso niños. Hasta los niños pueden estar ansiosos. Todos podemos tener ansiedad. Todos podemos ser presa de la ansiedad. Probablemente debido al temor a la muerte. Probablemente hay ansiedad en el matrimonio. La ansiedad puede venir por problemas financieros, por hijos rebeldes, por padres que exasperan a sus hijos. La ansiedad puede venir por una soltería prolongada, porque no aparece la persona correcta para casarnos con ella o con él. Hay personas que están ansiosas por esto y muchas veces los creyentes, en lugar de animar a los solteros, como que más los destruimos, ¿verdad? Con comentarios que no deberíamos hacer. La ansiedad puede venir por la esterilidad, porque después de varios años no hay hijos y se desea tener hijos y no aparecen los hijos. La ansiedad puede venir por la muerte de un ser querido
La ansiedad puede venir por la pérdida del trabajo. ¿Qué vamos a hacer ahora si me quitaron el trabajo? Normalmente la ansiedad tiene que ver con el futuro. Nos pone ansiosos lo incierto del futuro. Hermanos, a Satanás le encanta robarnos la paz y la tranquilidad por medio de la ansiedad acerca de las cosas futuras. A Satanás le encanta robarnos la paz también por medio del pasado, sintiéndonos culpables por algo. Solo que en ese caso se llama depresión. La depresión normalmente tiene que ver con el pasado. La ansiedad tiene que ver con lo que no sabemos acerca del futuro. Si Dios quiere darnos gozo y paz a través de su Espíritu Santo, Satanás quiere ser un estorbo para eso y quiere robarnos la paz. No quiere que nosotros manifestemos el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Tristemente, hermanos, y no voy a generalizar esto porque no es bueno generalizar, pero muchas personas que van hacia otros países, muchas veces se van por ansiedad, porque las cosas están difíciles y esto pasa en todo el mundo. En todo el mundo. En Europa hay países que se están llenando de gente que llega de otros lugares. No siempre, ya lo dije, no siempre es por ansiedad. A veces la gente se va porque su vida corre peligro y otras situaciones. Pero muchas personas que se van hacia otros países se van por la ansiedad. Porque aquí no hacemos nada, porque ¿qué va a ser de mí dentro de 5 años si sigo aquí? Yo estaba hablando con un hermano hace unos días allá en El Salvador y él me decía, tengo un hermano que me quiere llevar para allá porque mire, me decía, aquí la cosa está bien difícil, aquí yo ya soy un hombre mayor, me decía él, y de repente me quitan el trabajo y ¿qué voy a hacer después si me quitan el trabajo? Y mis niños están pequeños, tengo que todavía verlos crecer y ayudarles y que estudien y que se preparen. Y mi trabajo, me decía él también, es un trabajo peligroso, y sí, es un trabajo peligroso. Toda persona que es guarda de seguridad corre riesgo. Y me decía, y también hay gente joven que viene entrando al trabajo, ya los que tenemos de 50 para arriba, y a veces de 40, ya dicen que no tenemos los mismos reflejos y cualquier rato me echan. Y yo estuve hablando bastante con él acerca de que la mejor idea no es irse, es confiar en el Señor. El Señor tiene todo bajo control. Hermanos, en El Salvador, en mi país, vivimos una guerra de 12 años, 100,000 muertos, 75,000 desaparecidos, que casi todos deben estar muertos, tristemente. Y muchos de los compañeros míos de bachillerato se fueron para los Estados Unidos. Y recuerdo que una vez alguien me dijo, vámonos, yo te ayudo, ya tengo familia, te pagan el viaje y vos lo pagas allá. Y gracias a Dios nunca he tenido deseos de irme de esa manera, arriesgándome por caminos y por montañas. Y gracias a Dios aquí estoy, y estoy bien. Y cuando ya salí de mi país fue para venir a Nicaragua, pero por la obra del Señor. Entonces, hermanos, muchas veces la ansiedad nos puede traer problemas físicos. ¿Saben que el estar nerviosos, el estar demasiado preocupados también nos trae problemas físicos? El estrés nos ataca también incluso físicamente. Colitis, gastritis, caspa, insomnio. Y hay algunas personas que o dejan de comer o se van al otro extremo. Y todo eso es muchas veces ansiedad.
Muchas veces todo eso es nervioso. La industria farmacéutica gana miles de millones de dólares al año vendiendo medicamentos para la ansiedad, para hacernos dormir, para que se baje la presión, ¿verdad? Para que no se nos suba la presión y nos vayamos a morir un día. Y son miles de millones de dólares en ganancias porque estamos ansiosos. Se manifiesta a través de ataques de pánico. A veces pasamos toda la noche sin dormir y no es por los zancudos, sino porque estamos pensando, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Cómo voy a resolver esto? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué me va a decir el médico? Ya me hizo los exámenes. ¿Qué me va a decir el doctor mañana? Y por más que nos desvelemos, el examen no va a mejorar. Los resultados de los exámenes siempre van a ser los mismos, durmamos o no durmamos. Todo eso, hermanos, trae serias consecuencias a nosotros. ¿Y saben qué? También los pastores nos ponemos ansiosos. Tal vez la iglesia no marcha como nosotros deseáramos. Quizá no todos los hermanos están comprometidos con la obra como nosotros quisiéramos. Los pastores y los líderes de las iglesias pueden llegar a estar ansiosos también. Y a veces nos ponemos ansiosos cuando nos damos cuenta que nuestra iglesia tiene tantos años. Y unos que acaban de llegar ahí en esquina, en cualquier esquina, ¿verdad? No aquí, pero unos que están por ahí apenas tienen 6 meses y ya son un número enorme de personas. Me acuerdo que un pastor amigo mío en El Salvador me dijo que un día estaba haciendo fila en el banco y detrás de él había alguien que le dijo, ¿verdad que usted es pastor? Sí, sí. ¿Y usted es pastor de la iglesia bautista? Y le dijo el nombre de la iglesia. El pastor dijo, sí, sí, soy el pastor. ¿Cuántos años tienen ustedes de ser iglesia? Y el hermano dijo, bueno, acabamos de cumplir 40 años. Ah, 40 años. ¿Cuántos creyentes son? Somos como 60. 60 en 40 años. Sí, como 60 personas. En 40, sí, en 40 años. Y le dijo, nosotros tenemos 3 años y somos más de 600. Ah, qué bueno, lo felicito. ¿Y qué hacen ustedes para tener tanta gente en tan poco tiempo? Ah, nosotros a la gente le damos lo que quiere. ¿Quieren perreo? Le damos perreo. ¿Quieren rap? Le damos rap. ¿Quieren mariachi? Llevamos mariachis. Ah, dijo el hermano, bueno, está bien, pues sigan haciéndolo. Pero es que la iglesia no es para darle gusto a la gente. Y no es para agradarnos a nosotros, es para agradar al Señor. Hermanos, la ansiedad es un serio problema y nos puede afectar a cualquiera de nosotros los creyentes. ¿Cuál es la solución divina para la ansiedad? Vamos a ir entonces leyendo otra vez Mateo capítulo 6 y quiero decirles que esta porción de la Escritura que vamos a estudiar forma parte de lo que se conoce como el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es una de las predicaciones o de los sermones del Señor más largos. Comienza en el capítulo 5 con las bienaventuranzas, sigue en el capítulo 6 y llega hasta el final del capítulo 7. Así que cuando ustedes leen Mateo 5 o Mateo 6 o Mateo 7, recuerden que es un solo sermón. Comienza Jesús en el capítulo 5 con las bienaventuranzas y habla de muchos temas. Aquí es donde encontramos la oración del Padre Nuestro. Aquí es donde encontramos a Jesús hablando del adulterio, hablando del divorcio, hablando de las ofrendas. Hay muchas cosas de las que Jesús habla acá.
También es importante decir, hermanos, que el sermón del monte no fue dicho para la iglesia. El sermón del monte es un sermón para judíos. Cuando Jesús dio este sermón, estaba hablando a judíos. La iglesia no existía todavía, la iglesia existió hasta que el Señor se fue y el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés. Ahí, en Hechos capítulo 2, comenzó la iglesia. Ahora, el hecho de que este sermón no haya sido predicado directamente a la iglesia no significa que nosotros no podamos aplicar muchas cosas que ahí hay. La interpretación es judía. La aplicación la podemos tomar nosotros. Por eso, hermanos, ustedes deben saber que la oración del Padre Nuestro no fue enseñada a la iglesia. Y no es pecado repetirla, pero la oración del Padre Nuestro en algunas iglesias se volvió el rosario, ¿verdad? El equivalente. Ya no rezan el rosario, ahora rezan el Padre Nuestro. No. Pero hay principios muy importantes en todos estos pasajes. ¿Cuál es la solución divina para la ansiedad? Primero, recuerda quién es tu Padre. Recuerda quién es tu Padre. Vamos a leer los versículos 25 al 29 de Mateo capítulo 6. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. En el versículo 26 ustedes ven la palabra Padre. Encierren en un círculo esa palabra porque es importante. Recuerda quién es tu Padre. Para la ansiedad, Dios quiere que nosotros recordemos que no estamos solos, que tenemos un Padre celestial que vela por nosotros. Miren, Jesús hace referencia acá a las cosas de la vida, a la comida, a lo que vamos a beber, a la ropa. Y son las cosas que nos preocupan, ¿verdad? Si no hay comida, pues nos afanamos. ¿Alguna vez ustedes han amanecido sin nada en la cocina? ¿Alguna vez han tenido que desconectar la refri porque para estar helando agua sale muy caro, verdad? Hay algunas refris que parecen cocos. Usted las abre y solo agua ahí adentro. ¿Sí? Entonces es mejor apagarla. Y de paso que la luz está bien cara, el recibo llega muy alto entonces. Porque a veces no hay para comer. Hace muchos años yo estaba pequeño, muy pequeño. Y recuerdo que una vez mi papá era pastor en una iglesia en el campo. Solo estuvimos un año ahí, pero mi papá estuvo pastoreando por un año exactamente. Creo que fue ahí por 1971, 72. Yo tenía entre 3 y 4 años. Y una mañana en el desayuno, mi papá dijo, vamos a orar por el desayuno. Solo éramos mi papá, mi mamá y mi hermano que me seguía a mí y yo. No habían nacido mis otros 2 hermanos todavía. Así que nos sentamos a la mesa, pero no había comida. Y mi mamá había hecho tortillas y eso era todo. Y para los salvadoreños la tortilla, si no hay más a qué comer, pues si no hay más, no es comida. Entonces mi papá dijo, vamos a orar. Oramos
Y luego mi papá agarró una tortilla y la untó así con sal y eso empezamos a comer. Y estábamos comiendo tortilla con sal, y en El Salvador tortilla con sal es ya lo último que se come. Y la ropa, nos afana eso, ¿verdad, hermanos? Sí, si se nos está terminando la ropa, pues tenemos que comprar. El Señor hace referencia a las cosas de todos los días: la comida, la bebida, el vestido. Todas estas cosas nos preocupan, pero Dios quiere que recordemos algo. Dice en el versículo 26: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hermanos, ¿no es interesante que si nosotros hemos confiado en el Señor para nuestra vida eterna, a veces no confiemos en Él para nuestras necesidades diarias? Hemos confiado en Él, que nos ha dado vida eterna, y sabemos que un día vamos a estar con Él y todo lo que tiene que ver con nuestra reunión con Cristo, pero parece que Él no es suficiente para solucionar los problemas diarios en nuestra vida. Dios quiere que recuerdes que Él es tu Padre, pero aquí hay otra cosa que hay que decir, hermanos. ¿Padre de quién? Porque una mentira popular hoy en día es: todos somos hijos de Dios. No importa dónde usted se reúne, no importa quién sea usted, todos somos hijos de Dios. Y eso se dice por la televisión y la gente lo cree. ¿Es verdad que todos los seres humanos somos hijos de Dios? Dice la Escritura en San Juan capítulo 1 versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí hay una palabra, todos, pero luego se aclara quiénes son todos. Todos los que le recibieron. ¿Y cómo se recibe al Señor? Dice: los que creen en su nombre, a ellos se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Toda persona que ha recibido a Cristo por medio de la fe se convierte en hija de Dios. ¿Usted ha puesto su fe en Cristo? Si usted lo ha hecho, usted es hijo de Dios o hija de Dios. Si todavía no lo ha hecho, hoy puede llegar a hacerlo. Porque esto es para hijos de Dios. Nosotros, los hijos de Dios, contamos con Él como nuestro Padre para resolver todas las ansiedades de nuestra vida. Tenemos a quien recurrir, tenemos a quien acudir, y Él está esperando que nosotros vayamos a Él. Ahora, fíjense lo que dice también el versículo 6: mirad las aves del cielo. Jesús dijo: ellas no siembran, ellas no cosechan, no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Sí, Dios alimenta a las aves del cielo, pero ellas deben salir a buscar su comida. No quiere decir que la comida les cae del cielo. No quiere decir que los insectos vuelan directamente a ellos para que se los coman. Ellos tienen que salir a buscar su alimento. Tampoco vamos a creer que, bueno, Dios me va a resolver todos los problemas mientras yo me quedo en mi hamaca todo el día. No, no se trata de eso. Es verdad que Dios alimenta a las aves, pero las aves tienen que salir a buscar su alimento y Dios les provee. De la misma manera, hermanos, nosotros tenemos que confiar en el Señor, pero no significa que nos vamos a quedar acostados todo el día esperando que Dios nos mande del cielo o de alguna forma todo lo que necesitamos. Estaba viendo un día a uno de estos falsos apóstoles, ¿verdad?, que abundan ahora, diciendo: si usted es hijo de Dios, usted tiene las mismas características de Dios. Y él decía:
Y si usted es hijo de Dios, usted puede hacer lo que Dios hace. Y Dios con una palabra hizo que todo existiera. Así que usted declare esa famosa palabrita, ¿verdad? Declare esto, declare aquello, y será hecho. Si así fuera, hermanos, me llega el recibo de la luz y yo declaro que está pagado. Me llega el recibo del agua y yo declaro por fe que está pagado. Y un tiempo después me van a cortar la luz y el agua. Si no hay comida en la refri, yo declaro que está llena de comida. ¿Y usted cree que se va a llenar? Yo soy hijo de Dios, pero no soy Dios. Él creó todo con su palabra. Yo no puedo, hermanos. Hablan de declarar y declarar y declarar. Ojalá declaren los impuestos también. Hermanos, somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre y Él está para ayudarnos, pero no para hacer todo por nosotros. También nosotros tenemos que actuar. La fe no se trata solamente de quedarse pasivo. Abraham confió en el Señor, dice la Escritura, que él salió por fe, sin saber a dónde iba, pero se fue. Salió sin saber a dónde iba, pero caminaba y llegó hasta donde Dios lo llevó. Tenemos un Padre celestial. Recuerda quién es tu Padre. Hay otra cosa importante acerca de la ansiedad. Primero, la solución divina para la ansiedad es: recuerda quién es tu Padre. Ahora veamos Mateo 6:30. Dice el versículo 30: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Encierra en un círculo la palabra fe, porque la ansiedad muchas veces es una manifestación de nuestra poca fe. Puede ser una manifestación de nuestra poca fe. La fe es necesaria para ser salvos. La fe es necesaria para seguir viviendo nuestra vida después de haber sido salvos. Somos salvos por fe y vivimos por fe. Cada día de nuestra vida tenemos que vivir por fe. Por eso me gusta mucho, hermanos, y quiero que vean ahí en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Y espero que ustedes puedan recordar este pasaje siempre. Colosenses 2:6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿De qué manera recibimos a Jesucristo? Por medio de la fe. ¿Cómo tenemos que vivir cada día? De esa misma manera. Colosenses 2:6 dice: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. La palabra andad ahí significa vivir. Vivid en Él. Fuimos salvos por fe. Hemos sido justificados por medio de la fe. ¿Cómo quiere Dios ahora que vivamos nosotros? De la misma manera. Tenemos que aprender a vivir por fe. ¿Y por qué Jesús, volviendo a Mateo 6:30, por qué Jesús dice hombres de poca fe? Bueno, hermanos, así como es nuestro Dios, así es nuestra fe. Si en nuestra mente Dios es pequeño y no puede resolver todos nuestros problemas, nuestra fe será pequeña. La ansiedad muchas veces es una manifestación de falta de fe. El valor de su fe no está en el tamaño de su fe, sino en quién ha puesto su fe. El valor de la fe, hermanos, no reside en la fe misma. El valor de la fe es en quién ha puesto usted su fe. Y muchas veces nosotros ponemos la fe en seres humanos.
que prometen ayudarnos. Cualquier problema solo me llama y después lo llamamos y no contestan, nos bloquean, ¿verdad? Porque no es cierto que nos van a ayudar en cualquier problema. O simplemente nos dicen, hermano, lo siento mucho, no puedo. Hermanos, ¿de qué tamaño es nuestra fe? Nuestra fe tendrá el tamaño de lo que Dios signifique para nosotros. Si usted ha creído en un Dios todopoderoso, no es la fe, sino en quién ha creído, quien le ayudará en la ansiedad. Nuestra fe solamente tiene valor cuando la fe se deposita en la persona correcta. El valor de la fe no es porque nosotros tengamos mucha fe. El valor de la fe está en quién hemos confiado. ¿En quién ha confiado usted? Nosotros hemos confiado en un Dios todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo conoce, en un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él está en todas partes. En ese Dios hemos confiado. A veces nosotros olvidamos los atributos de Dios y es bueno recordarlos. Dios es omnipotente, todo lo puede. Dios es omnipresente, Él está en todas partes. Por eso cuando a veces tenemos que salir lejos y dejar a nuestra familia, podemos ir confiados que Dios va con nosotros y también está con nuestra familia, porque Él es omnipresente. También por eso podemos orar en nuestra casa por otros hermanos, y no solamente podemos, debemos hacerlo, sabiendo que Dios está con nosotros, pero Él está en todas partes. Él todo lo conoce. Hemos confiado en un Dios que es inmutable, Él no cambia jamás. Sus promesas se mantienen. Y hermanos, la vida de fe del creyente debe estar depositada en la palabra de Dios. Vivimos por fe en el Señor y vivimos por fe en las promesas maravillosas que tiene Dios para nosotros. A veces yo a los estudiantes del Instituto Bíblico de repente les empiezo a preguntar, ¿cuál es una promesa de Dios para usted que siempre está ahí en su mente cuando tiene problemas? Y a veces los agarro así como que no esperaban. Una promesa, sí, una promesa de Dios que usted recuerda cuando usted tiene problemas. No se preocupen, no les voy a preguntar a ustedes, pero se los pregunto a ellos. ¿Okay? A ellos estamos ahí en una clase, ¿no? Hermanos, en lo personal hay una promesa de Dios que siempre recuerdo. Hay muchas, pero me gusta esa. Dice el Señor en Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Ojalá ustedes puedan recordarla también. Hebreos 13:5. El Señor dice, no te dejaré ni te desampararé. ¿Usted cree eso? Bueno, hay una cosa en cuanto a la fe. Una cosa es conocer las promesas de Dios y otra cosa es creerle a Dios en esas promesas. Usted puede conocer la Biblia completa y no creer lo que dice la Biblia. ¿Cuántas promesas de Dios conoce usted? Pero ¿cuántas promesas de Dios cree usted que Dios es posible de cumplir? Los problemas no los podemos evitar, son parte de la vida, son parte de nosotros. Pero sí podemos recordar constantemente las promesas de Dios. Dice la Escritura, echando sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Dice la Escritura también, por nada estéis afanados. Por nada, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios,
con toda oración y súplica. Y dice la Biblia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios está disponible para todo creyente. La paz de Dios está siendo ofrecida constantemente a nosotros. Una cosa es la paz con Dios y la otra cosa es la paz de Dios. La paz con Dios se ofrece a todos los incrédulos para que se reconcilien con el Señor. Y una vez que nosotros tenemos paz con Dios, ahora podemos disfrutar de la paz de Dios. La paz que Él nos quiere dar, que no se puede entender muchas veces, humanamente hablando. Por eso dice la Escritura que sobrepasa todo entendimiento. Ella guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, la solución divina para la ansiedad requiere que nosotros recordemos constantemente quién es nuestro Padre, que reconozcamos la necesidad de vivir por fe, y hay algo más en los versículos 31 al 33, en Mateo capítulo 6. Dice la palabra de Dios así: no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, para la ansiedad, aparte de recordar quién es nuestro Padre y aparte de recordar la necesidad de vivir por fe, también es importante darse cuenta de lo que debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. En el versículo 33 está la palabra primeramente. Si puede, subrayarla, primeramente. Bueno, tenemos que subrayar o encerrar en un círculo la palabra Padre, fe y ahora primeramente. ¿Qué está en primer lugar para usted? ¿Quién ocupa el primer lugar para usted? Jesús dice: busquen primero al Señor y su voluntad, porque Él tiene poder para acomodar y arreglar todas las demás cosas que nos preocupan. Por eso Jesús dice en el versículo 31, no se afanen. Otra vez, Él está diciendo, no se afanen. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Eso no es lo más importante. Eso no es lo primero en nuestra vida. Hermanos, lo que comemos, lo que bebemos, lo que vestimos o incluso nuestra apariencia física, porque el Señor dice en el versículo 27 que por mucho que nos afanemos no podemos añadir a nuestra estatura, porque hasta por eso nos afanamos, ¿verdad? Hasta por la estatura o la apariencia física. Bueno, la apariencia física es importante, pero no es lo más importante. Eso no quiere decir que nos vamos a descuidar y vamos a salir a la calle así como nos levantamos. No. Y normalmente quienes más se preocupan por su apariencia física, ustedes ya saben quiénes son. Pero también muchos hombres se preocupan y están ahí, que van al gimnasio. No es pecado ir al gimnasio, hermanos. Preocuparnos por nuestra apariencia física es bueno, pero ¿saben qué? No es lo más importante. Por eso el Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esta frase, el reino de Dios, es una frase judía. Está hablando de el reino de Jesucristo en la nación de Israel, pero podemos decirlo de esta manera hoy: busquemos primero siempre al Señor y busquemos hacer la voluntad del Señor, y la bebida y la comida
y la ropa y todas las demás cosas, el Señor se encargará de suplirlas. El asunto es, hermanos, que cuando estamos ansiosos, el Señor ya no es el primero en nuestra vida. Tenemos que saber que Él debe ocupar el primer lugar en nosotros. La voluntad de Dios, o hacer la voluntad de Dios, debe ser lo primero antes que hacer mi voluntad. Y el Señor, en la medida que nosotros le pongamos a Él en primer lugar y hacer su voluntad sea lo más importante para nosotros, Él también tomará nuestros problemas y nuestras ansiedades y las resolverá. Yo creo que aquí, si yo diera lugar a que pasaran a contar cada uno cómo Dios nos ha ayudado, no vamos a terminar este culto ahora, ¿verdad? Yo creo que todos aquí, nosotros hemos visto cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Cómo ha resuelto las cosas cuando ya parecía que no había nada más, no había solución, pero porque nosotros siempre queremos que Él esté en el primer lugar y hacer su voluntad. Ahora, esto no significa, hermanos, que la vida cristiana es una vida de rosas y placentera. Hay problemas, tenemos diferentes aflicciones. Santiago dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallamos en diversas tribulaciones. Fíjense que Santiago usó la palabra cuando en lugar de sí. Él no dijo que tengamos gozo si nos hallamos. No, es que lo da por hecho. Da por hecho que hay problemas. Da por hecho que nosotros tenemos diferentes situaciones muy difíciles en la vida. Pero debemos tener gozo en medio de ellas. Y solamente podemos tener gozo en medio de ellas cuando el Señor ocupa el primer lugar en nuestras vidas. ¿Está ocupando Dios el primer lugar para nosotros? Y vamos a terminar con esto. La solución de Dios para la ansiedad requiere que nosotros recordemos quién es nuestro Padre, que reconozcamos la necesidad de vivir por fe, de tener fe, que pongamos al Señor en primer lugar y por último, hermanos, que tomemos la decisión de vivir un día a la vez. Dice la Escritura en el versículo 34 de Mateo capítulo 6, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Encierren en un círculo la palabra día. Hermanos, no es pecado que nosotros hagamos planes a mediano plazo o a largo plazo. De aquí a 10 años quiero hacer esto, en 5 años quisiera tener aquello. Está bien, pero recuerde que nuestra vida se vive día a día. Y algo que me llama la atención en las Escrituras es que muchas veces cuando aparece la edad de una persona, dice, fueron los días de su vida, tantos años. Y fueron los días de fulano, tantos años. ¿Por qué dice días? ¿Saben por qué, hermanos? Porque nuestra vida tiene que vivirse día a día. Estamos tan preocupados a veces por mañana y no sabemos si vamos a llegar a la noche hoy. Estamos muy ansiosos por el otro mes, porque ya viene agosto. Espérese, hermanos, estamos en julio, no hemos terminado todavía. ¿Quién sabe si vamos a llegar a julio? A agosto. Sí, hermanos, es que mire, dentro de 5 años, sí, está bien. Haga sus planes, póngalos en las manos del Señor y diga, Señor, si tú quieres, dentro de 5 años, yo voy a hacer esto, si tú quieres.
si es tu voluntad. Porque nadie sabe del día de mañana. Jesús dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, basta el día de hoy los problemas que tenemos como para estar ansiosos por mañana. Otra vez, si usted está estudiando en la universidad y todavía le faltan 3 años, haga sus planes para dentro de 3 años, pero recuerde que Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Dice la Escritura que en sus manos están nuestros días. Nuestro tiempo está en las manos de Dios. Vivamos el día de hoy. ¿Se dan cuenta a veces, hermanos, que nos preocupamos por algunas cosas y se nos va el sueño, no podemos dormir por lo que va a pasar mañana y nunca pasan? Hace varios años en El Salvador se anunció como a eso de las 2 de la tarde que venía un huracán por el Pacífico y todo el mundo empezó a preocuparse. Y yo me acuerdo que esa vez yo trabajaba en una radio y estábamos recibiendo las noticias y se miraba en el satélite que el huracán iba para El Salvador. Y hermanos, la gente salió corriendo y empezó a comprar y a vaciar los supermercados. Y decía el mentirólogo, ¿verdad?, que a las 6 de la tarde todo iba a ser un desastre en El Salvador. Y bueno, yo me fui para la casa y estaba bien nublado. Yo dije, no, pues ya va a empezar esto, ¿verdad? Y ahí a unos vecinos poniendo unas tablas ahí en las ventanas porque se nos van a quebrar las ventanas, hermanos. Al día siguiente no pasó nada, amaneció un sol brillante y todo el mundo se quedó con unos grandes cilindros de agua y comida como para 4 meses y no pasó nada. A veces nos preocupamos por las cosas que van a pasar mañana y a veces nunca pasan, pero ya nos afligimos. Ya la gastritis está peor, ya la colitis. Ahora buscamos otro champú porque ya no podemos con la caspa. Saben que la caspa muchas veces es también de origen nervioso. Hermanos, Dios nos dice en este pasaje que ya tenemos suficientes problemas hoy como para estar pensando en los problemas de mañana. Suficiente para pensar en lo que tenemos hoy. También Dios nos recuerda que no nos preocupemos del mañana, sino que vivamos un día a la vez confiando en Él. Y si Dios quiere, llegaremos a mañana lunes. Y si Dios si Dios no tiene en sus planes que estemos aquí, vamos a estar con Él. Y por eso decía el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, la muerte para los creyentes no es una pérdida, es ganancia. Salimos ganando los creyentes. Entonces, amados hermanos, Dios quiere que nosotros vivamos confiando en Él. Dios quiere que recordemos que Él es nuestro Padre y que está dispuesto a ayudarnos. Dios quiere que recordemos que necesitamos vivir por fe todos los días de nuestra vida. Fe en Él y fe en sus promesas. Amados hermanos, Dios quiere que le pongamos a Él en primer lugar cada día de nuestra vida y aprendamos a vivir un día a la vez confiando en Él. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro Padre. Enviaste a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz para darnos salvación por medio de la fe en Él. Y ahora, como tus hijos, tenemos que aprender a vivir confiando en ti. Padre, ayúdanos a vivir por fe cada día, a no estar afanados por el día de mañana, sino estar confiando en ti y poniéndote a ti siempre en primer lugar. Y tú vas a
solucionar las demás cosas. Te damos gracias porque tu palabra nos da esperanza, nos da aliento, nos corrige siempre. Y pedimos, Señor, que en nuestras ansiedades recordemos estas verdades de tu palabra y las creamos, que vivamos por fe. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.